Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los seguidores de Medicina TV que os sumáis cada tarde a estas charlas saludables que venimos haciendo. Hoy nos acompaña para hablar de insuficiencia cardíaca la doctora cardióloga Irene Pichel. ¿Qué tal, Irene? ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días para muchos que sabemos que nos seguís desde muchos países en Latinoamérica. Hoy, como veis, vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Tenemos que tratar un tema que tiene que ver mucho con el corazón, con problemas del corazón que nos pueden hacer sentir como muy cansados, tener fatiga, problemas en la respiración. Voy encaminada con estos Vas muy síntomas. bien encaminadas, desde luego. Vamos a empezar por el principio. Vamos a situar qué es la insuficiencia cardíaca, Irene. Muy bien. La insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para bombear un volumen adecuado de sangre para satisfacer las necesidades del organismo. Es un problema de salud con una magnitud muy importante. ¿Por qué? Porque debido al aumento de la supervivencia, al aumento de la esperanza de vida, la población está más envejecida. Sabemos que la prevalencia, es decir, la insuficiencia cardíaca, afecta a un 5% de la población en España, según datos de un registro que tenemos de los últimos 20 años. Pero esto aumenta con la edad. Por encima de 75 años afecta a más del 8% de la población. Es más, es la causa más frecuente de visita a los servicios de urgencias y es la causa más frecuente de hospitalización en los mayores de 65 años. Por tanto, estamos ante un problema de salud muy importante. Que tiene mucho que ver, como dices, con la vejez, ¿no? Con el envejecimiento. Con el envejecimiento y con algo que en principio es muy beneficioso, que es que aumenta la esperanza de vida. Eso es. Pero eso conlleva pues que van apareciendo dolencias como esta, ¿no? Que van asociadas a la edad. ¿Por qué ocurre? ¿Cuáles son las causas de este problema, de esta patología? Existen muchas causas. La más frecuente es la cardiopatía isquémica, la enfermedad de las arterias coronarias, que son las arterias que llevan la sangre al corazón. Con el paso del tiempo, esas arterias se van estrechando, se va depositando colesterol y hace que no llegue bien sangre, falta un poco de riego y entonces ese corazón no se puede mover bien. O bien, en el contexto de un infarto agudo de miocardio, un daño agudo, se obstruye una arteria, esa parte del corazón se muere y no es capaz de contraerse bien. Esa es la causa más frecuente. Existen otras causas. La segunda más frecuente es la hipertensión. La hipertensión también es un problema que afecta a la población anciana. Sabemos que entre un 60 y un 70% de la población es hipertensa y muchos no lo saben. Entonces, la hipertensión maltratada también puede desembocar en insuficiencia cardíaca. Esto es muy fácil de explicar. El corazón, para bombear la sangre, tiene que vencer una tensión que está en la arteria aorta, que es lo que llamamos la tensión arterial. Cuando esa tensión es mayor, es como cuando vamos al gimnasio y hacemos pesas, que desarrollamos el músculo, el corazón tiene que hacer un trabajo mayor. Y esto lo que conlleva es que se vuelva más grueso, se hipertrofie. Esto, que parece beneficioso, porque parecía que podría tener más fuerza, a largo plazo lo que conlleva es que es un corazón muy rígido, que le cuesta llenarse de sangre. Al no llenarse bien de sangre, no es capaz de bombear un volumen adecuado de sangre, entonces eso conlleva insuficiencia cardíaca. Hay más causas. Las valvulopatías, las enfermedades propias de las válvulas del corazón. Bien estenosis porque estén las válvulas estrechas o bien insuficiencia porque las válvulas no cierren de manera adecuada. Eso puede desembocar en insuficiencia cardíaca. Más causas, enfermedades propias del músculo cardíaco, lo que llamamos miocardiopatías. Puede desembocar en insuficiencia cardíaca. Los tóxicos, el tabaco, sabemos que es un factor de riesgo para el desarrollo de cardiopatía isquémica. ¿Qué es la primera causa de insuficiencia cardíaca? El alcohol. Un consumo crónico de grandes cantidades de alcohol lo que provoca es una miocardiopatía dilatada. El corazón se dilata como una esponja y pierde fuerza para bombear la sangre. También algunos fármacos, tratamientos agresivos, por ejemplo, el tratamiento del cáncer, la quimioterapia, tiene cardiotoxicidad y a lo largo de los años puede producir insuficiencia cardíaca. Como ves, son varias las causas. Sí, hay varias las causas, pero podríamos destacar, como mencionabas tú, quizás que ese tema de la hipertensión es importante, eso ¿no? es, y la cardiopatía isquémica. Y la cardiopatía isquémica. Y en el caso de la hipertensión también mencionabas ese problema de que mucha gente es hipertensa y no lo sabe. Efectivamente. ¿Qué tenemos que hacer para poner solución a eso? Para eso es fundamental, perdona que te he interrumpido, la labor de los médicos de cabecera, los médicos de atención primaria, ¿no? Hay que hacerse una revisión anual a partir de una determinada edad. Igual conviene hacerse una analítica, que eso la gente parece que lo tiene muy interiorizado, pero también hay que hacer una toma de tensión, saber si el paciente es hipertenso y si precisa un tratamiento. Y cuando ya está con un tratamiento, saber si ese tratamiento es efectivo, hacer unos controles, porque si no, habría que modificarlo. Bueno, veo que se van sumando espectadores, os agradecemos mucho que os vayáis sumando y aprovechad, que nos lo dije al principio, que tenéis la oportunidad de dejar vuestras preguntas a través de los comentarios de este vídeo en directo
y Irene Pichel, cardióloga, podrá daros respuestas si vuestra pregunta entra en el tiempo del directo. Seguimos hablando de esta patología, insuficiencia cardíaca, que hemos dicho que afecta sobre todo con la edad, es más prevalente a medida que vamos haciéndonos más mayores y ante situaciones como hipertensión, cardiopatías isquémicas. El tabaco siempre va a ir mal, o sea que eso lo decimos siempre, que el tabaco a poder ser, eliminarlo. ¿Y existen distintos tipos o no se puede hablar de distintos tipos de, o entraríamos en un tema demasiado técnico? Puede ser, sí, clásicamente se distinguía, pasamos a hablar de los síntomas, insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda, en función de los síntomas que predominen. ¿Te parece? Sí, que los síntomas es lo que más importa, ¿no? Ver qué sentimos ante una insuficiencia cardíaca. El síntoma más típico es la disnea, es la sensación de falta de aire. ¿Por qué? El corazón no es capaz de bombear ese volumen adecuado de sangre y lo que se produce es una congestión pulmonar. Se acumulan los pulmones, no se puede realizar un adecuado intercambio gaseoso y el paciente nota que se ahoga. Inicialmente, pues al hacer esfuerzos, al subir una cuesta, al subir escaleras, al coger las bolsas de la compra, pero luego esto va siendo más progresivo, incluso pueden aparecer síntomas en reposo, al estar acostado en la cama. A veces nos cuentan que se tienen que levantar de la cama porque se ahogan. Ese es el síntoma más típico, la disnea. También, como consecuencia de esta incapacidad del corazón para bombear un volumen adecuado de sangre, puede aparecer astenia, cansancio. Es que no llega sangre suficiente a los músculos, entonces el paciente camina y se cansa. Estos son síntomas típicos. También decíamos que se habla de insuficiencia cardíaca izquierda o derecha. Derecha es porque, debido a una serie de alteraciones hormonales y a la retención de líquidos que se produce porque el corazón no es capaz de manejar bien ese volumen circulante, se acumula sangre en las venas del cuerpo, generalmente en las zonas declives, en los pies. Es muy frecuente que nos cuenten que se les hinchan los pies, que tienen edemas. Puede acumularse también sangre en otras venas, la del cuello, la yugular, una vena grande que tenemos aquí que a veces sabemos hinchada. Y en el hígado también se puede congestionar, se llena de sangre y se vuelve más grande. Incluso nos cuentan los pacientes que el cinturón tienen que aflojárselo porque notan que están más hinchados. Entonces, fundamentalmente estos serían los síntomas de la insuficiencia síntomas cardíaca. bastante claros, algunos como por ejemplo esos pies hinchados también muy típicos en gente mayor, ¿no? Llegamos al punto en el que sabemos esos síntomas y llegamos al médico con ellos, ¿no? ¿Y cómo diagnosticamos esto? ¿Qué pruebas se hacen para diagnosticar? Fundamentalmente es un diagnóstico clínico, es decir, el paciente nos tiene que encontrar estos síntomas que corresponden con la insuficiencia cardíaca y nosotros tenemos que determinar en la exploración física unos signos que acompañen estos síntomas. Como decíamos, ver que efectivamente tiene esas piernas hinchadas. Al auscultar al paciente en el pulmón escuchamos que hay un acúmulo de líquido, lo que decíamos, la congestión de las venas. Ese es el diagnóstico fundamental de lo que es el síndrome de la insuficiencia cardíaca. Pero luego hay que ponerle apellido. Entonces, para eso ya necesitamos otras herramientas. En primer lugar, nosotros utilizamos mucho el electrocardiograma. El electrocardiograma es un registro eléctrico de la actividad del corazón que nos permite ver, en primer lugar, si el ritmo del corazón es el normal, el que llamamos ritmo sinusal, o tiene una arritmia. La arritmia más frecuente es la fibrilación auricular y sabemos que es un desencadenante de insuficiencia cardíaca. También nos permite ver, decíamos que la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca es la cardiopatía isquémica. Si el paciente ha tenido un infarto, eso lo podemos ver también con el electrocardiograma. Podemos ver si hay algún bloqueo en los latidos del corazón y las pulsaciones, a qué frecuencia están las pulsaciones. Eso en primer lugar. Después, una radiografía de tórax. En la radiografía de tórax vemos el corazón y los pulmones. Cuando el corazón pierde la fuerza de bombear, en ocasiones se dilata, se vuelve más grande. Vemos una cardiomegalia y vemos los pulmones. ¿Por qué? Es importante ver los pulmones no solo por ver el acúmulo de líquido, sino porque decíamos que el síntoma típico de la insuficiencia cardíaca es la disnea. Pero la disnea no solo es de etiología cardíaca, puede tener otras causas. El paciente puede tener una enfermedad bronquial, que la vemos con la radiografía de tórax. Más pruebas, la fundamental, la que usamos nosotros, en la que más nos basamos, es la ecocardiografía transtorácica, que es una técnica inocua que se hace con ultrasonidos a través del pecho, con un gel, y ahí lo que podemos ver es el corazón, cuál es su función, cómo de disminuida está esa función, cómo están sus paredes. Decíamos que la hipertensión se vuelve más gruesa, si tiene una miocardiopatía hipertensiva, si ha tenido un infarto, vemos una zona de cicatriz, cómo están las válvulas, la presencia de miocardiopatías, la ecocardiografía es lo que más información nos da. Bueno, un montón de pruebas, ¿no?, que ayudan a diagnosticar esta patología. Nos entra un primer comentario en directo de Marcela Adriana Kiernan. Creo que no deja preguntas, simplemente nos comenta su caso: arteriosclerosis carotidia bilateral, grado leve. Ese es mi diagnóstico en el mes de abril de 2016.
no deja preguntar, nos comparte con nosotros su caso, algo que decir sobre Sí, este diagnóstico de Marcela. desde luego, Gracias, porque Marcela. Gracias, Marcela. La aterosclerosis es un proceso sistémico. Entonces, nosotros sabemos que generalmente cuando hay aterosclerosis carotidia, que es de las arterias del cuello, suele asociarse también a aterosclerosis en las arterias coronarias, que son las que desembocan cardiopatía isquémica, y en las arterias de las piernas. Entonces, yo le diría a Marcela que controle sus factores de riesgo para evitar la progresión en el desarrollo de la aterosclerosis. Muy bien, Irene. Bueno, y cerramos con los tratamientos, porque hay que hablar de qué opciones de tratamiento Desde tiene luego. esta patología, la insuficiencia cardíaca. Cuéntanos. Fundamental es la educación sanitaria. Hay que hacer al paciente y a su familia conocedor de su enfermedad, que se haga cargo, explicarle unos hábitos de vida saludables. Y como te digo, no es solo al paciente, sino a la familia, porque no sirve de nada decirle a un hombre que no utilice sal en la comida si la que hace la comida es su mujer y cocina con sal. Entonces, para eso, en las unidades de insuficiencia cardíaca es muy importante la labor de la consulta de enfermería que aborda estos temas. Hay que explicarles que deben de comer sin sal. No solo es echar sal, hay muchos alimentos que contienen sal y no lo sabemos, las conservas, la comida precocinada, los encurtidos, todo esto hay que advertirlo. Importante recomendar ejercicio físico. Decíamos que uno de los síntomas puede ser la astenia por el cansancio de los músculos. Sabemos que el ejercicio físico de manera regular y progresiva mejora la tolerancia al ejercicio, disminuye los ingresos hospitalarios y mejora el pronóstico. Por tanto, es importante recomendarles el ejercicio físico. Por supuesto, dejar los tóxicos, el tabaco y alcohol fuera. Controlar el resto de factores, hipertensión, diabetes, colesterol, y luego ya está el tratamiento farmacológico, más orientado a lo que es la insuficiencia cardíaca. Bueno, si quieres nos detenemos o... Bueno, mencionar por encima, entiendo que hay que estudiar cada caso de manera particular, ¿no? Y ahí ya conviene que sea el médico concreto que atienda a cada paciente de forma particular el que decide qué tipo de medicación tiene que dar. Así en líneas generales... Generalmente hay unos fármacos que son comunes a todos los pacientes, que son los betabloqueantes y los inhibidores de la enzima convertidora angiotensina. Estos fármacos se ha visto que mejoran el pronóstico. Por un lado, los betabloqueantes hacen que el corazón vaya más despacio. Así, aunque su función esté disminuida, tiene más tiempo para poder llevarla a cabo. Por otra parte, los IECAs lo que hacen es una vasodilatación, disminuyen la tensión en las arterias y esto hace que el corazón, es todo lo contrario a la hipertensión, tenga que hacer menos trabajo para vaciarse. Y para aliviar los síntomas, lo que tenemos es el tratamiento diurético. Estos pacientes tienen un mal manejo del volumen, entonces con el tratamiento diurético aumenta la cantidad de orina y así disminuyen los edemas, disminuye la disnea. Entonces, en líneas generales, el tratamiento sería este. Muy bien, Irene. Bueno, pues vamos a cerrar mencionando un par de preguntas que nos dejaban para responder muy brevemente. Estas nos las dejaban en el avance de esta tarde que hacíamos a través de Facebook. Nos preguntaba Pedro Reyes Balbas, que es habitual en estas citas que tenemos en directo, si el uso crónico de salbutamol inhalado predispone a insuficiencia cardíaca. ¿Qué le podremos decir a Pedro? Bueno, pues el salbutamol es un beta estimulante, es el efecto contrario a los betabloqueantes que decíamos. Entonces, el salbutamol sí que produce una taquicardia, que en determinados contextos, en pacientes que ya tienen una cardiopatía, pues sí que puede desembocar en una insuficiencia cardíaca, pero bueno, habría que valorarlo de manera individualizada. Y ya cerramos con otro comentario de Antonio Velázquez, que nos manda saludos desde Zacatecas, México, y nos dice que tuvo un infarto agudo de miocardio en abril, que está haciendo rehabilitación cardíaca, spinning en concreto, y que tiene la FC, la frecuencia cardíaca es entre 70 y 80, pero tiene altos los fibrinógenos. ¿Qué puede tomar o hacer para reducirlos? Bueno, yo le recomendaría, la verdad, el fibrinógeno es un reactante de fase aguda que se puede elevar ante determinadas circunstancias, muchísimas circunstancias, no solo una etiología cardíaca. Entonces, yo le recomendaría que consultase con su médico. Supongo que en las unidades de rehabilitación cardíaca el director suele ser un cardiólogo que consulte a qué puede ser debido esto, más que no hay un tratamiento específico para ello. Muy bien, Irene, pues bueno, hemos dado un repaso bastante extenso sobre la insuficiencia cardíaca. Te agradecemos mucho tu paso por estas charlas saludables que hacemos a través del Facebook de Medicina TV. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Ana. Esperamos volver a contar contigo porque la verdad que te has explicado de maravilla, de forma súper clara, didáctica. Yo creo que a todos los espectadores les ha quedado todo muy claro. Hasta la próxima ocasión. Hasta la próxima. Y a vosotros, hasta la próxima Conexión Saludable. Chao.